La camarera salva a una bebé de ahogarse y es despedida por el supervisor, pero cuando el dueño del hotel llegó, se horrorizó por lo que vio en las cámaras. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Carolina, con tan solo 22 años, enfrenta una vida llena de responsabilidades que jamás imaginó. Después de perder a sus padres en un trágico accidente, se convierte en el pilar de su familia, haciéndose cargo de su abuelo Lorenzo y de su hermano menor, Augusto. La vida que alguna vez conoció desapareció junto con sus padres, y ahora su día a día se ha vuelto una lucha constante para sobrevivir. Con un trabajo humilde como camarera en un hotel de lujo, Carolina mantiene la esperanza de que, algún día, podrá brindarle a su familia una vida mejor. Sin embargo, la realidad la golpea cada mañana cuando, entre jornadas largas y agotadoras, se esfuerza por mantener una sonrisa mientras sirve a los huéspedes, personas ricas que no imaginan la carga que ella lleva sobre sus hombros. En casa, su abuelo Lorenzo, que alguna vez fue una mujer fuerte y llena de vida, ahora depende en gran medida de Carolina. La edad y las secuelas emocionales de la pérdida de su hija la han debilitado. Augusto, por su parte, es un niño de apenas 12 años que, aunque intenta ser fuerte, sigue buscando en Carolina una figura materna y un apoyo incondicional. A pesar de todo, Carolina no se deja vencer. Día tras día, se levanta antes del amanecer para preparar el desayuno, organizar la casa y salir rumbo al trabajo, mientras en su mente siempre está la idea de darles un futuro mejor. Pero lo que más destaca en Carolina no es solo su capacidad de trabajo o su disciplina, sino la fortaleza emocional que la sostiene. Nunca se queja. Nunca deja que la tristeza por la pérdida de sus padres la detenga. Tiene sueños, sí, pero entiende que, por ahora, su misión es ser el soporte de su familia. En las noches, cuando el cansancio se apodera de su cuerpo, Carolina mira a su abuelo y a su hermano dormidos, y eso le da fuerzas para seguir adelante. La vida en el hotel no es fácil. Carolina debe soportar largas horas de trabajo, las exigencias de los huéspedes y la presión de saber que su sueldo, aunque necesario, apenas es suficiente. Sin embargo, guarda en su corazón un sueño. Algún día, desea ascender, tal vez convertirse en recepcionista o encontrar una oportunidad mejor. Por ahora, la realidad es diferente, pero Carolina no se permite perder la esperanza. Dialogando consigo misma en momentos de soledad, mientras limpia las habitaciones vacías del hotel, piensa: mis padres me enseñaron a ser fuerte, a no rendirme. No puedo fallarles. No puedo fallarle a Augusto ni a mi abuelo. Cada rincón que ordena, cada cama que hace, es una pequeña victoria en su lucha diaria por mantener la dignidad en medio de las adversidades. La historia de Carolina comienza aquí, en medio de la rutina, entre el deber y los sueños aplazados. Pero algo está claro: su coraje es lo que la hace especial, y pronto la vida le presentará desafíos aún mayores. Y, como siempre, Carolina los enfrentará con la misma firmeza que la ha sostenido hasta ahora. Carolina, aunque joven, lleva en sus hombros una carga que muy pocos a su edad podrían soportar. Ser la principal proveedora de su hogar le ha exigido sacrificar sus propios sueños y ambiciones para mantener a su familia a flote. A pesar de trabajar como camarera en uno de los hoteles más lujosos de la ciudad, ella no ha abandonado su mayor aspiración: convertirse en recepcionista. Ser recepcionista no solo implicaría un mejor salario, sino también una mayor estabilidad y una oportunidad de crecer profesionalmente. Sin embargo, esa meta parece cada vez más lejana. Entre los gastos médicos de su abuelo Lorenzo, las necesidades de Augusto y las cuentas de la casa, Carolina no puede permitirse el lujo de estudiar para mejorar sus habilidades. El trabajo en el hotel consume la mayor parte de su tiempo y energía, y aunque sueña con inscribirse en un curso de administración, la realidad es que cada centavo que gana es esencial para mantener su hogar. Pero no es solo el dinero lo que complica la vida de Carolina en el hotel. Hay un obstáculo aún mayor, y su nombre es Miguel,
el supervisor del hotel. Miguel, un hombre de unos 40 años, tiene un historial de comportamiento abusivo hacia las mujeres que trabajan allí, y Carolina no es la excepción. Desde el primer día que la vio, dejó claras sus intenciones, disfrazadas de halagos y comentarios inofensivos. Pero con el tiempo, esos comentarios se volvieron más directos, más invasivos, y la situación comenzó a volverse insoportable. Miguel, consciente de que Carolina necesita el trabajo desesperadamente, la intimida con insinuaciones. Constantemente le recuerda que tiene el poder de decidir su destino laboral, que podría reducir su salario o incluso despedirla si no cooperaba con él. Su abuso de poder no conoce límites, y Carolina lo sabe. Cada vez que Miguel pasa cerca de ella, siente una mezcla de asco y miedo. Pero Carolina, fiel a su carácter fuerte, resiste. Un día, mientras limpiaba una habitación, Miguel entró sin avisar, cerrando la puerta tras él. La atmósfera se volvió pesada. Carolina, sabes que podrías tener una vida más fácil aquí si quisieras, dijo Miguel con una sonrisa torcida. Ella, con la respiración contenida y los puños apretados, trató de no mostrar miedo. Solo quiero hacer mi trabajo, respondió, intentando mantener la calma. Pero Miguel no se detuvo. Se acercó más, invadiendo su espacio personal. Podrías ganar más, tener mejores horarios. Todo depende de ti. Carolina, sintiendo que el asco y la ira la invadían, mantuvo su mirada fija en el suelo, sabiendo que cualquier respuesta agresiva podría costarle el empleo que tanto necesitaba. Mi familia depende de este trabajo, pensaba, pero no puedo permitir que me trate así. Finalmente, con un tono firme, dijo, no estoy interesada en ningún trato contigo, solo en hacer mi trabajo. Miguel, visiblemente molesto por la resistencia de Carolina, retrocedió, pero no sin antes dejar caer una amenaza velada, veremos cuánto tiempo más aguantas aquí. Esa noche, Carolina llegó a casa exhausta, no solo por el trabajo físico, sino por la carga emocional de tener que enfrentar a un hombre como Miguel todos los días. Se sentó al lado de su abuelo, quien, con su sabiduría de años, notó la tristeza en los ojos de su nieta. Carolina, hija, ¿estás bien?, le preguntó Lorenzo, acariciándole el brazo con ternura. Sí, abuelo, solo es el trabajo. Nada de qué preocuparse, respondió Carolina, ocultando su angustia para no alarmarla. Pero, en su interior, Carolina sabía que algo tenía que cambiar. No podía seguir soportando las humillaciones y amenazas de Miguel, pero, al mismo tiempo, no podía arriesgarse a perder el empleo que mantenía a su familia. ¿Hasta cuándo podría resistir? El ritmo de la vida de Carolina, aunque lleno de dificultades, seguía una rutina predecible. Todos los días, al despertar, se preparaba para el trabajo con un solo objetivo en mente: mantener a su familia a salvo y asegurar un futuro mejor para su abuelo Lorenzo y su hermano Augusto. Sin embargo, un día, algo que parecía ser una jornada normal de trabajo en el hotel cambiaría el curso de su vida por completo. Si estás disfrutando de esta historia, por favor no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Carolina, con su uniforme impecable y su lista de tareas en mano, caminaba por los pasillos del hotel cuando un sonido extraño llamó su atención. Venía de la piscina externa. Era un grito ahogado, casi imperceptible, pero algo en su instinto la empujó a investigar. Al acercarse, sus peores temores se hicieron realidad. Una pequeña niña luchaba por mantenerse a flote en el agua. Carolina no lo pensó dos veces. A pesar de no ser una nadadora experta, se lanzó al agua sin dudarlo. El agua fría la envolvió y sus músculos reaccionaron con rapidez. A duras penas logró llegar hasta la niña, cuyos movimientos se hacían cada vez más débiles. Con esfuerzo, Carolina la sostuvo con un brazo mientras nadaba hacia el borde de la piscina. Las técnicas de primeros auxilios que había aprendido en un curso básico parecían un eco lejano en su mente, pero su cuerpo sabía qué hacer.
Con cuidado, la colocó en el suelo y comenzó a reanimarla. Segundos que parecieron horas pasaron antes de que la niña tosiera y finalmente respirara por sí sola. Carolina la sostuvo en sus brazos, temblando tanto por el esfuerzo físico como por el impacto emocional del momento. La pequeña, aún asustada, fue llevada al centro médico del hotel, donde rápidamente se recuperó. Carolina, empapada y agitada, se quedó junto a ella, asegurándose de que estuviera bien antes de volver a sus deberes. Pero lo que debería haber sido un acto de heroísmo pronto se convirtió en una pesadilla. Miguel, al enterarse del incidente, vio una oportunidad perfecta para deshacerse de Carolina. Con su habitual manipulación y sin importarle la verdad, comenzó a difundir rumores de que ella había sido la responsable del accidente, que fue su negligencia la que provocó que la niña cayera a la piscina. «Carolina, tengo que hablar contigo», dijo Miguel en tono frío cuando la encontró en el pasillo poco después del incidente. «¿Qué pasa, Miguel?», respondió ella, todavía recuperándose del susto. «He recibido informes preocupantes. Parece que tu imprudencia casi le cuesta la vida a una niña», su voz goteaba veneno. «¿Qué? Eso no es verdad. Yo la salvé. Estaba trabajando cerca de la piscina cuando la vi caer». Carolina intentó defenderse, pero Miguel ya tenía un plan. «Las cámaras de seguridad muestran otra historia. Yo soy el supervisor, y lo que digo aquí es lo que cuenta». «Estás despedida», le dijo con una sonrisa cruel. Carolina se quedó sin palabras. El mundo pareció detenerse por un momento. ¿Cómo podía ser posible que alguien con el poder de Miguel pudiera manipular los hechos tan descaradamente? «No puedes hacer esto», replicó Carolina, su voz temblaba entre la rabia y la impotencia. «Salvaste a esa niña. ¿Por qué estás haciendo esto?» «Porque puedo, Carolina. Aquí, quien tiene el poder manda. Y tú ya no tienes lugar en este hotel». Miguel se dio la vuelta, dejando a Carolina de pie en el pasillo, completamente devastada. A pesar de saber que estaba en lo correcto, la sombra del poder de Miguel caía sobre ella. Carolina fue despedida injustamente, sin ninguna oportunidad de defenderse. Los empleados sabían que enfrentar a Miguel significaba arriesgar su propio trabajo, por lo que nadie intervino en su defensa. Mientras Carolina recogía sus pertenencias, el dolor y la injusticia se mezclaban en su corazón. Sabía que no solo había perdido su empleo, sino también el sustento de su familia. Después de su injusta despedida, Carolina caminaba por las calles de la ciudad, con la mente llena de preguntas y el corazón pesado. No sabía cómo enfrentaría el futuro sin su trabajo, sin el ingreso que sostenía a su abuelo Lorenzo y a su hermano Augusto. Sin embargo, lo que Carolina no sabía era que la verdad pronto comenzaría a salir a la luz. Mientras tanto, en el hotel, Fausto, el dueño del lugar, recibió la noticia de la repentina democión de Carolina. Siempre había apreciado el compromiso y la ética de trabajo de ella, una joven que, a pesar de sus responsabilidades familiares, demostraba gran dedicación. El hecho de que hubiera sido despedida de manera tan abrupta levantó sospechas en Fausto. Decidido a entender lo que había sucedido, llamó a su oficina a Miguel, el supervisor, para pedirle explicaciones. «Miguel, me llegó el rumor de que despediste a Carolina», dijo Fausto mientras cruzaba los brazos, observando con una ceja levantada a su supervisor. «Me parece extraño, ella siempre ha sido una empleada ejemplar». «¿Qué pasó exactamente?». Miguel, quien ya estaba preparado para este interrogatorio, mantuvo su actitud confiada. Sabía que Fausto respetaba su autoridad en el manejo del hotel y, hasta el momento, nunca lo había desafiado. «Señor Fausto, lo que pasó fue simple. Carolina fue negligente. Estaba encargada de la piscina ese día y no prestó atención. Una niña estuvo a punto de ahogarse, y es posible que ella misma la haya empujado accidentalmente. No tuve otra opción más que despedirla», Miguel dijo con voz firme,
esperando que Fausto aceptara su explicación sin más preguntas. Pero Fausto no era fácil de engañar. Algo en la actitud de Miguel, la manera en que evitaba el contacto visual, hizo que Fausto sospechara. No era el tipo de persona que tomara decisiones sin examinar todos los ángulos. ¿Accidentalmente?, preguntó Fausto, no muy convencido. Y dime, ¿por qué no me enteré de esto antes? Parece un incidente grave, pero nadie me informó hasta ahora. Miguel se removió incómodo en su asiento. Sabía que Fausto tenía fama de ser un hombre justo, y temía que su versión de los hechos pudiera no sostenerse si Fausto decidía investigar más a fondo. Bueno, todo sucedió muy rápido, señor. Pensé que tenía la situación bajo control. Fausto frunció el ceño y no dijo más. No estaba satisfecho con la explicación de Miguel. Decidió que lo mejor sería hablar directamente con Carolina. Así que, después de que Miguel se retirara de su oficina, tomó su teléfono y buscó el número de Carolina. Del otro lado de la ciudad, Carolina estaba sentada en el pequeño comedor de su casa, con su abuelo a su lado, cuando su teléfono sonó. Al ver el nombre de Fausto en la pantalla, su corazón se aceleró. ¿Fausto?, dijo al responder, tratando de ocultar su nerviosismo. Carolina, dijo Fausto con tono amable, me enteré de lo que ocurrió en el hotel y quería escuchar tu versión. Siempre has sido una empleada muy confiable, y esto no cuadra con lo que sé de ti. Carolina respiró hondo. Finalmente, alguien estaba dispuesto a escucharla. Señor Fausto, yo salvé a esa niña. La vi caer en la piscina y no dudé en lanzarme para rescatarla. No hubo negligencia de mi parte, y mucho menos fue culpa mía que cayera. Al contrario, hice lo que cualquiera haría en esa situación. Pero Miguel me despidió injustamente, y creo que tiene otros motivos para hacerlo. Fausto permaneció en silencio por un momento, asimilando lo que Carolina acababa de contarle. Siempre había confiado en su juicio, y su sinceridad le daba a Fausto una perspectiva completamente nueva sobre el incidente. Carolina, dijo finalmente, te creo. Y me encargaré personalmente de investigar lo que pasó ese día. No dejaré que una injusticia quede sin resolver. Carolina, al otro lado del teléfono, sintió una chispa de esperanza encenderse en su interior. Por primera vez desde su despido, sintió que las cosas podrían cambiar. Fausto era un hombre influyente y justo, y si él estaba dispuesto a investigar, tal vez la verdad finalmente saldría a la luz. Fausto, colgando el teléfono, se dirigió inmediatamente al departamento de seguridad del hotel para revisar las cámaras de vigilancia. Sabía que encontraría la verdad, y estaba decidido a hacer justicia. Fausto, decidido a descubrir la verdad, se sentó en la sala de seguridad del hotel, observando atentamente las grabaciones de las cámaras. Con cada minuto que pasaba, su desconfianza hacia Miguel aumentaba. Sabía que algo estaba mal en la versión de los hechos que Miguel le había dado. No podía dejar de pensar en cómo Carolina le había parecido sincera y honesta durante su conversación. Necesitaba pruebas concretas, y las cámaras de seguridad eran su mejor opción. Las primeras imágenes parecían normales, la piscina repleta de familias disfrutando del día, el bullicio típico de un hotel en pleno funcionamiento. Sin embargo, justo en el momento en que la cámara enfocó la recepción, Fausto vio algo que lo hizo detener la grabación y retroceder unos segundos. Allí estaba Miguel, parado detrás del mostrador, con una expresión que Fausto conocía bien, esa mezcla de arrogancia y autoridad con la que solía ejercer su poder sobre los empleados. Pero lo que realmente llamó la atención de Fausto fue cuando Miguel hizo una seña a Noelia, la salvavidas, quien en ese momento vigilaba atentamente la piscina. Al principio, Noelia pareció ignorarlo, como si supiera que no debía abandonar su puesto, pero la insistencia de Miguel era evidente. Moviendo la mano de forma autoritaria, él la llamó repetidamente hasta que ella no tuvo más remedio que acercarse.
Lo que sucedió después fue aún más perturbador. Miguel, visiblemente alterado por la resistencia de Noelia, se inclinó sobre el mostrador y le susurró algo al oído, pero lo que más impactó a Fausto fue el gesto que acompañó sus palabras. Miguel tomó el brazo de Noelia, un gesto que no solo era inapropiado, sino también intimidante. Fausto, con la mandíbula tensa, retrocedió el video varias veces para confirmar lo que veía. La forma en que Miguel sujetaba a Noelia y la mirada incómoda de ella eran claras señales de que algo más estaba ocurriendo. No era simplemente una conversación entre colegas, era un claro abuso de poder. Con el estómago revuelto, Fausto continuó observando la grabación. Mientras Miguel mantenía a Noelia distraída en la recepción, las cámaras capturaban como una pequeña niña, que jugaba cerca del borde de la piscina, perdía el equilibrio y caía al agua. Fausto se inclinó hacia la pantalla, su corazón acelerado, viendo cómo pasaban los segundos críticos sin que nadie notara lo que estaba ocurriendo. Noelia, que debía estar vigilando, seguía absorta en la conversación con Miguel. Pero entonces, algo cambió. Una figura apareció corriendo desde un costado de la pantalla, Carolina. Sin dudarlo ni un segundo, la joven camareira se lanzó a la piscina, luchando contra la corriente y su propia falta de habilidad para nadar, para salvar a la niña. Fausto sintió un nudo en la garganta al ver cómo Carolina sacaba a la pequeña del agua y, con rapidez y precisión, aplicaba técnicas de reanimación que, evidentemente, había aprendido en algún curso de primeros auxilios. Las imágenes no mentían. Carolina no solo no había empujado a la niña, como Miguel había sugerido, sino que era la verdadera heroína de aquel día. Fausto se reclinó en su silla, respirando profundamente mientras procesaba lo que acababa de ver. Miguel había distorsionado completamente los hechos, no solo culpando injustamente a Carolina, sino poniendo en peligro la vida de una niña por su propio abuso de poder. Fausto retrocedió el video una vez más, asegurándose de no haber pasado por alto ningún detalle. Cada vez que veía la interacción entre Miguel y Noelia, su rabia aumentaba. Ahora no solo era una cuestión de corregir una injusticia con Carolina, sino de deshacerse de un supervisor que había mostrado un comportamiento totalmente inaceptable, tanto profesional como éticamente. Finalmente, Fausto pausó la grabación en la imagen de Carolina sosteniendo a la niña, empapada pero determinada a salvarla. Sabía lo que tenía que hacer. No solo debía reinstalar a Carolina en su puesto de trabajo, sino que también debía enfrentar a Miguel y responsabilizarlo por sus acciones. Fausto, después de revisar cuidadosamente las imágenes de las cámaras de seguridad y percibir la clara manipulación de Miguel, decide que la siguiente etapa es confrontar a Noelia. La llama a su oficina para una conversación privada, decidido a descubrir toda la verdad. Noelia, al entrar en la oficina, está visiblemente nerviosa. Sabía que, de alguna manera, había llegado el momento de la verdad, pero aún tenía miedo de las consecuencias. Fausto, con una mirada firme, rompe el silencio. Noelia, revisé las imágenes de la piscina el día del incidente con la niña. Vi lo que ocurrió, comienza Fausto con una voz calmada, pero incisiva. Quiero que me cuentes tu versión de los hechos. La verdad, por favor. Noelia mira a Fausto, dudando por unos segundos. Había vivido bajo la sombra de las amenazas de Miguel durante mucho tiempo, pero se dio cuenta de que, finalmente, estaba ante una oportunidad para liberarse. Suspirando profundamente, empieza a hablar. Señor Fausto, Miguel. Miguel me ha estado presionando desde hace tiempo, confiesa Noelia, con la voz temblorosa, pero firme al revelar lo que llevaba guardado dentro de sí. El día del accidente, él me llamó desde la recepción, justo cuando estaba cuidando la piscina. No quería ir, sabía que debía quedarme ahí, pero él insistió, como siempre lo hace. Fausto la escucha atentamente, sin interrumpir. Noelia continúa, sintiendo una mezcla de alivio y temor al exponer la verdad. Cuando me acerqué a la recepción,
Miguel empezó a decirme cosas al oído, como siempre lo hace cuando no hay nadie más cerca. Me agarró del brazo, hace una pausa, mientras Fausto asiente con el rostro serio. Mientras él me distraía, la niña cayó a la piscina. Yo no la vi, porque Miguel no me dejaba volver a mi puesto. Y entonces, Noelia respira profundamente antes de continuar. Carolina la salvó. Ella fue quien actuó y evitó una tragedia. Fausto, ya consciente de la verdad por las grabaciones, absorbe cada palabra con una mezcla de enojo y tristeza. Se siente traicionado por Miguel, pero al mismo tiempo aliviado de haber descubierto lo que estaba sucediendo. Noelia, aún nerviosa, espera ansiosa la respuesta de Fausto, sabiendo que su carrera podría estar en juego. Noelia, responde Fausto, con un tono más suave ahora, aprecio tu honestidad. Lamento mucho que hayas pasado por esto. El comportamiento de Miguel es absolutamente inaceptable y tomaré las medidas necesarias. No estás sola en esto. Noelia, al escuchar estas palabras, suelta un suspiro de alivio, como si una gran presión finalmente se hubiera liberado de sus hombros. Fausto ahora sabía la verdad. Indignado por la verdad que había descubierto y profundamente decepcionado por las acciones de Miguel, Fausto toma el teléfono y llama a Carolina de inmediato. Sabía que tenía que enmendar la situación cuanto antes. Al escuchar la voz de Fausto en el otro lado de la línea, Carolina sintió una mezcla de alivio y nerviosismo, sin saber bien qué esperar. Carolina, soy Fausto, comienza él, con un tono serio, pero amable. He revisado las grabaciones de seguridad y he hablado con Noelia. Ahora sé lo que realmente sucedió, y me siento profundamente apenado. Te pido disculpas de todo corazón. Carolina, sorprendida por las palabras de Fausto, se queda en silencio por unos segundos, asimilando la situación. Fausto continúa, queriendo dejar claro que estaba dispuesto a enmendar todo lo ocurrido. Quiero que regreses al hotel. Aquí siempre fuiste una trabajadora ejemplar y lamento mucho haber permitido que las mentiras de Miguel te afectaran de esa manera. No volveré a permitir que algo así suceda. Y, por favor, necesito que me cuentes sobre su comportamiento y si alguna vez se propasó contigo. Carolina respira hondo y finalmente responde, con una mezcla de alivio y firmeza. Gracias, Fausto. Fue muy difícil todo lo que pasó. Y sí, Miguel me acosaba desde hace tiempo, pero nunca me atreví a decir nada porque sabía el poder que tenía sobre mí, y porque mi familia depende de este trabajo. Al oír las palabras de Carolina, Fausto siente una oleada de indignación aún mayor. Era intolerable lo que había sucedido bajo su supervisión, y estaba decidido a tomar acción inmediata. Carolina, te aseguro que Miguel no volverá a trabajar aquí. Hoy mismo lo despido. No puedo permitir que alguien con ese comportamiento continúe en este hotel. Quiero que sepas que estás segura aquí, y cuentas con mi apoyo completo. Carolina, emocionada por el gesto y por finalmente sentir que se hacía justicia, acepta regresar al hotel. Sabía que enfrentarse a Miguel había sido una lucha constante, pero escuchar que Fausto la apoyaba le daba una renovada esperanza. Más tarde, ese mismo día, Fausto llama a Miguel a su oficina. En un enfrentamiento final, Fausto no pierde tiempo en hacerlo saber. Miguel, lo sé todo. Has acosado a Noelia, a Carolina, y mentiste sobre lo sucedido con la niña. A partir de este momento, estás despedido. Miguel, sin palabras y abrumado por la revelación de sus acciones, intenta defenderse, pero ya era demasiado tarde. Fausto, con firmeza, lo despide sin darle más oportunidad de explicarse. Carolina regresa al hotel, ahora con su integridad intacta y con el respeto de sus compañeros. La sombra que Miguel había lanzado sobre ella finalmente se disipó. Impresionado por todo lo que había descubierto sobre Carolina, Fausto tomó una decisión que cambiaría la vida de la joven para siempre. Después de haber enfrentado tantas injusticias,
Fausto sabía que Carolina merecía más que una simple disculpa. Sabía que, con su valentía y ética de trabajo, ella podía ser un gran activo para el hotel. Una tarde, después de haber resuelto todo el caos con la salida de Miguel, Fausto pidió a Carolina que se reuniera con él en su oficina. Carolina, aunque agradecida por haber recuperado su trabajo, no esperaba lo que estaba por venir. Cuando entró en la oficina, Fausto la recibió con una cálida sonrisa. «Carolina, sé que has pasado por mucho», empezó Fausto, mientras le indicaba que se sentara frente a él. «He estado pensando en todo lo que ha ocurrido, en cómo manejaste la situación y en lo injusto que fue lo que te pasó. Quiero decirte que tu valentía y tu integridad me han impresionado enormemente». Carolina, aún un poco nerviosa, escuchaba con atención. «Por eso», continuó Fausto, mirando a Carolina con sinceridad, «he decidido ofrecerte un nuevo puesto. Quiero que seas la nueva supervisora del hotel. Sé que este puesto requiere de alguien con buenos valores y con la capacidad de liderar, y no veo a nadie más adecuado para el trabajo que tú». Carolina, sorprendida y emocionada, apenas podía creer lo que estaba escuchando. «¿Yo? ¿Supervisora?», preguntó, incrédula. Fausto asintió, sonriendo con orgullo. «Sí, tú. Además, como agradecimiento por todo lo que has hecho y para ayudarte con tu familia, quiero ofrecerte un bono especial. Sé que cuidas de tu abuelo y de tu hermano, y quiero que este dinero te ayude a cubrir los gastos de los medicamentos de tu abuelo y los estudios de Augusto». Carolina, con lágrimas en los ojos, sintió que finalmente todas sus luchas estaban siendo recompensadas. «No sé cómo agradecerte, Fausto. Esto significa tanto para mí y para mi familia», dijo con la voz entrecortada. Fausto, conmovido por la emoción de Carolina, le respondió: «Lo único que te pido es que sigas siendo la persona íntegra y trabajadora que siempre has sido. Confío plenamente en que serás una increíble supervisora, y estoy aquí para apoyarte en lo que necesites». Con el tiempo, Carolina se convirtió en una líder respetada y admirada en el hotel. Su trato justo y su capacidad para resolver problemas la hicieron destacar, y los empleados confiaban en ella como nunca antes habían confiado en un superior. Además, con el dinero del bono, pudo costear los medicamentos de su abuelo, asegurar la educación de su hermano y mejorar las condiciones de su hogar. Pero el destino aún tenía más reservado para ella. Con el paso de los meses, la relación entre Fausto y Carolina se fue estrechando. Lo que empezó como un respeto mutuo se fue transformando en algo más profundo. Ambos comenzaron a compartir momentos fuera del trabajo, y entre risas y largas conversaciones, el amor empezó a florecer entre ellos. La historia de Carolina, marcada por la superación y la justicia, llega a su fin con un final abierto. Su relación con Fausto está apenas comenzando, pero lo que está claro es que, juntos, están listos para enfrentar lo que el futuro les depare, con amor, respeto y, sobre todo, integridad. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta increíble historia. Deja tus pensamientos u opiniones en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias. Gracias de corazón, hasta luego.